Buenas tardes. Hay libros que cuentan la historia y hay otros que te obligan a meterte dentro de ella. Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina, es uno de esos libros. No es una biografía clásica ni un trabajo académico. Es el testimonio de alguien que estuvo en el centro del poder en uno de los momentos más complejos de la Argentina, el regreso de Perón y su último gobierno. Y eso lo vuelve un libro muy interesante, pero también exigente, porque no alcanza con leerlo, hay que interpretarlo. Abal Medina no es un observador neutral, es parte de la historia que está contando. El libro construye un Perón muy distinto al de los relatos más simplificados. No aparece como un líder rígido o puramente ideológico, sino como un conductor político pragmático, con una enorme capacidad para leer a las personas y a las situaciones. Alguien que entiende el poder como algo dinámico, en permanente equilibrio. Pero ese equilibrio se da en un contexto cada vez más violento. Para entender ese clima, el libro remite, directa o indirectamente, a una serie de hechos que van marcando la escalada de violencia. Uno de los antecedentes más fuertes es el fusilamiento del general Juan José Valle en el año 1956, tras un levantamiento contra el gobierno de facto que había derrocado a Perón. Valle es ejecutado por orden del régimen militar. Ese episodio instala una lógica de violencia política que va a tener consecuencias durante años. Esa lógica reaparece años después con el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en el año 1970, llevado adelante por Montoneros. Aramburu, figura central del antiperonismo, es juzgado y ejecutado por la organización en un acto que combina un mensaje político, una venganza histórica y una construcción simbólica. En ese mismo contexto aparece Fernando Abal Medina, hermano de Juan Manuel, un hermano menor, uno de los fundadores de Montoneros, que muere en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Su figura representa una generación que intenta vincular peronismo y revolución, pero también muestra los límites de esa estrategia en un escenario cada vez más radicalizado. Cuando Perón finalmente regresa al país, el movimiento que encuentra está lejos de ser homogéneo, y uno de los mayores aciertos del libro es mostrar esa interna desde adentro. El gobierno de Héctor Cámpora en 1973 funciona como una especie de bisagra. Por un lado, habilita el regreso del peronismo al poder. Por otro, expresa el peso que tienen los sectores juveniles y de izquierda dentro del movimiento. Pero esa experiencia dura poco. Las tensiones internas son demasiado fuertes. Cámpora renuncia y se convocan nuevas elecciones. Perón vuelve a la presidencia en lo que será su tercer gobierno, con Isabel como vicepresidenta. Y allí empieza otra etapa. Un aspecto interesante y discutible de este periodo es el lugar que empieza a ocupar José López Rega. A diferencia de ciertas lecturas simplificadas, López Rega, el hermano Daniel, el brujo, no surge como un cuadro político construido por Perón, sino que llega a través de Isabel, con quien tenía una relación de gran cercanía. Perón, al menos en la interpretación que se puede hacer del libro, no lo consideraba un actor político central, más bien lo toleraba,
en parte por su vínculo con Isabel y en parte porque formaba parte de su entorno personal en una etapa donde su salud ya no era la misma. Y ese detalle no es menor. Porque a medida que la salud de Perón se deteriora, su capacidad de conducción directa se reduce. Y en ese contexto, figuras del entorno íntimo, como López Rega, empiezan a ganar influencia, muchas veces apoyada en la figura de Isabel. Ese corrimiento del poder desde la conducción política hacia círculos más personales es clave para entender lo que pasa después. En paralelo, la violencia sigue escalando. El asesinato de José Ignacio Rucci en 1973 es un punto de quiebre. Rucci era un dirigente sindical central y muy cercano y querido por Perón. Su muerte, atribuida a Montoneras, es leído como un desafío directo al liderazgo del propio Perón. A partir de ahí, la relación con la izquierda peronista se rompe de manera prácticamente definitiva. Poco tiempo después, un nuevo asesinato, el del padre Carlos Mujica en 1974, muestra otro nivel de deterioro. Mujica estaba vinculado al trabajo social en las villas y al peronismo, pero también tenía posiciones propias dentro de la iglesia y del movimiento. Su muerte, asociada a sectores de la derecha peronista y al accionar de la AAA, evidencia que la violencia ya atraviesa todos los espacios. Lo que el libro deja ver es que estos hechos no son aislados. Forman parte de una dinámica donde distintos actores, desde el Estado, las organizaciones armadas y sectores paraestatales, recurren a la violencia como herramienta política. Y en el medio de todo esto está el propio Juan Manuel Abal Medina. Su rol, según su propio relato, es el de articulador, alguien que intenta sostener una lógica de conducción política en un contexto cada vez más fragmentado. Pero también es evidente que ese margen se va achicando. A medida que el poder se desplaza, que la violencia crece y que Perón pierde capacidad de intervención directa, la posibilidad de ordenar el movimiento desde la política se vuelve cada vez más limitada. Y ahí es donde el libro se hace más interesante, porque no solo cuenta lo que pasó, sino que deja ver las tensiones, las ambigüedades y también las zonas grises de quienes estaban ahí. Por eso, más que dar respuestas cerradas, el libro Conocer a Perón abre interrogantes. ¿Qué parte de lo que se cuenta es memoria? ¿Qué parte es interpretación? ¿Y qué parte, quizás, es una forma de justificar decisiones en un contexto límite? En definitiva, es un libro que no simplifica y justamente por eso vale la pena, porque obliga a pensar una época donde la política, el poder y la violencia estaban profundamente entrelazados y donde entender lo que pasó implica aceptar que no hay explicaciones fáciles.